Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy hablaremos de reputación. Nos va a acompañar Fernando Prado, que es director del Reputation Lab, una empresa panameña que se dedica a analizar la reputación de empresas, de políticos. Hablaremos de este tema aquí en Cara a Cara. Quédese con nosotros. Bienvenidos, esto es Cara a Cara. Fernando Prado, experto en temas de reputación corporativa, nos acompaña esta mañana. Acaba de presentar esta mañana el RepCorp Panamá, un estudio de reputación acerca de la realidad de la reputación en Panamá, entendiendo principalmente los elementos y los principios relacionados con reputación. Fernando también es experto en la realización de otro estudio llamado RepCorp Nations, donde analiza la reputación de las principales economías del mundo. Fernando, gracias por acompañarnos. Primero vamos a ponernos en contexto. Defínenos para Reputation Lab, ¿cuál es la definición de reputación? Buenos días, Antenógenes, es un placer estar aquí. Bueno, reputación. La reputación son sentimientos. Cuando estamos hablando de reputación estamos hablando de un concepto completamente emocional. Sentimientos de admiración, respeto y confianza. Y son sentimientos de admiración, respeto y confianza que otras personas, cuando hablamos en las empresas, hablamos de los stakeholders o los grupos de interés, tienen sobre esa empresa. Pero la reputación también la tiene una persona, también la tiene una institución, también la tiene un país. Y ya digo, cuando estamos hablando de reputación son sentimientos de admiración, respeto y confianza que al final condicionan los comportamientos de esas personas acerca de esa empresa, acerca de esa institución. Si nosotros admiramos a una compañía, es decir, esa compañía tiene buena reputación, al final queremos comprar sus productos, invertir en ella, solicitar empleo o incluso perdonarle que se equivoque. Cuando la reputación es mala, cuando no existe esa admiración o existe un rechazo, pues el resultado entre esos grupos de interés, entre esas personas que están, esos públicos objetivos de la empresa, es el contrario. Es, pues básicamente, pues no querer tener esa relación con la empresa. Explícanos algo, Fernando. ¿A las empresas y a las naciones les está preocupando esa admiración, ese respeto, esa confianza? Pues sí, sobre todo a las empresas. Hoy por hoy, vamos a ver, en el entorno empresarial, las empresas son conscientes de que vivimos en la economía de la reputación. Nosotros podemos demostrar empíricamente, con los datos de nuestros estudios, en qué medida el tener una mejor o peor reputación, el tener indicadores de reputación más altos, impactan en esos comportamientos de apoyo, como es la intención de compra, o de recomendar o de invertir. Y finalmente eso tiene un resultado en ventas, en coste de capital, en capacidad de reclutar el mejor talento. Eso lo podemos medir, eso lo podemos cuantificar. Y entonces en las grandes empresas cada vez hay más modelos sofisticados para hacer esa gestión. Esa gestión en positivo y también como en prevención, en gestión del riesgo reputacional, porque vamos a ver, siempre puede surgir un evento, un accidente, un problema que haga perder esa reputación y prepararse, anticipar el impacto reputacional de esas posibles situaciones de crisis también es parte de la gestión de reputación. Estaba revisando tu estudio y creo que podemos comenzar a analizarlo en detalle. ¿En quién confían más los panameños? ¿En las empresas o en las instituciones? Bueno, pues lo que nos dice nuestro estudio RepCorp Panamá 2023 es básicamente lo mismo que nos decía en el año 2022. Los panameños confían más en las empresas que en las instituciones. Entendiéndose por institución lo que representan al Estado, ¿no? Claro, hemos analizado la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, la Caja del Seguro Social, lo que vemos es que de todas las instituciones analizadas, la que sale con un nivel más bajito de confianza es la Asamblea Nacional, después sale también con muy poca confianza el Gobierno, el Presidente de la República. De las instituciones públicas, las que más se ganan, digamos, la confianza de los panameños son, en primer lugar, el Tribunal Electoral y, en segundo lugar, la Policía. Tribunal Electoral y Policía, como institución, son los que más confianza tienen. Pero por debajo de las empresas privadas internacionales, que es las que salen con un nivel más alto de confianza, y seguidas de las empresas privadas nacionales. O sea, que tenemos entonces transnacionales, sí, tenemos empresas nacionales y de ahí inmediatamente Tribunal Electoral, Policía Nacional. Así es. En ese orden, sería quizás las cuatro, porque creo que después viene la Cámara de Comercio, o sea, que sería como la parte gremial, ¿no? Efectivamente, luego viene la parte gremial. Y luego, en cuanto a evolución en el último año,
Bueno, tengo que decir que este año incluimos algunas instituciones que el año pasado no habíamos incluido, como por ejemplo precisamente el Tribunal Electoral y la Policía. Pero si miramos las que sí habíamos incluido, la que más cae en confianza es el Presidente de la República, después la segunda que más cae la Asamblea Nacional, que ya estaba la última y sigue cayendo. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque veo que el Presidente, el Gobierno, la Asamblea, la Caja de Seguro Social, por ejemplo, están en los últimos lugares. Sí, correcto. En este estudio, pero sigue cayendo, o sea, no solamente estaba en el último lugar, en comparación con el año pasado cayó más. Igual el Presidente de la República. Así es, así es. Este año añadimos también el Gobierno, o sea, el Gobierno como tal. Y sale pues al final de todo, o sea, bueno, lo último es la Asamblea Nacional, después el gobierno actual y después el presidente, ¿no? Por orden de menos a más. La única institución pública medida el año pasado y que volvimos a medir este año que tiene una mejoría en cuanto a ese nivel de confianza es el Ministerio de Educación. Sí, ya vi. El Ministerio de Educación quizás es la única que sí ha tenido algún tipo de repunte, el resto pues están en números rojos, por decirlo de alguna forma. De igual manera, entendiendo esto, a nivel personal, ¿en quién confían los panameños? ¿En sus familiares, en la televisión, en internet, en las redes? ¿En quién están confiando? Vamos a ver, ahí sí que hemos visto un poco de mejoría de la confianza en el entorno. Estamos en un mundo complicado, en que las noticias cada vez pues nos cuesta más discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? En este mundo de las fake news, de que nos llegan informaciones de todo tipo. Y con respecto al año pasado, que digamos había una caída en general de lo que era la confianza en los medios que nos llegan este año, ha habido un repunte. Pero lo más interesante es que en quien más confían hoy día la población panameña es en su entorno más próximo, en familiares, amigos, conocidos, más que en los propios medios. Después, si vienen los medios, los canales de televisión internacionales, la radio, y como lo que viene justo después. También ha mejorado, aunque sigue siendo el último canal en cuanto a confianza, o digamos confianza o yo diría credibilidad, es las redes sociales. O sea, están ahí, han mejorado en cuanto a credibilidad, en cuanto a confianza en el último año, pero sigue siendo de los medios que hemos analizado, de los digamos fuentes de información que hemos analizado, el que sale con el indicador más bajo. Pero confía inmediatamente o más en el familiar que tiene al lado. Sí, lo esa cual, fuente que puede tocar, me imagino. Claro, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, eso es así. Es curioso porque podríamos decir, bueno, el familiar nos puede contar algo que no necesariamente tiene los niveles de verificación que tienen los medios. ¿Pero es así en Panamá y si lo comparamos con otros países, similar comportamiento? No necesariamente. Vamos a ver, tenemos este estudio ahora aquí, hemos hecho estudios parecidos en otros países en otros momentos del tiempo. En general, la confianza en la gente próxima es lo que estamos viendo como un poco de tendencia, ¿no? Fernando, tenemos una pausa, ya regresamos, esto es Cara a Cara, hablando con Fernando Prado, experto internacional en reputación. Vamos a hablar al regresar acerca de cuál es el principal problema de Panamá. Ya regresamos, esto es Cara a Cara. Continuamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con Fernando Prado, un experto internacional en temas de reputación. Se hizo un análisis llamado RepCore Panamá, en donde se analizó la reputación. Fernando ya nos explicó. Reputación, hablamos de admiración, hablamos de respeto, hablamos de confianza. No solamente de las empresas, sino también de instituciones. En el marco del análisis que hace en RepCore Panamá, se hace la pregunta, ¿cuál considera usted que son los principales problemas que le aquejan hoy en día en Panamá? ¿Cuál fue esa respuesta? ¿Qué encontraste? Vamos a ver, esto es muy interesante porque ha habido un cambio claramente en cuanto a las principales preocupaciones de hace años a ahora, ¿no? La principal preocupación hoy día, claramente, con diferencia, es el desempleo, es la falta de puestos de trabajo.
Y eso tiene que ver con la situación que estamos. O sea, en este mundo post-pandemia, después de lo difícil que fue esa época, pues nos hemos encontrado con nuevas crisis, nos hemos encontrado con la guerra en Europa, la subida de los costes de las materias primas, de los carburantes y por consiguiente de la cesta de la compra. Y entonces nos encontramos con las empresas tienen pues sus problemas, unas más que otras, y al final pues ha habido problemas de desempleo cuando en el pasado este era un país donde pues había prácticamente pleno empleo, ¿no? Y no había estos problemas. Esto, el segundo problema más importante, precisamente es el que viene ligado a ese entorno inflacionista, que es la subida de los precios, la subida de la cesta de la compra. Esos son, digamos, los dos principales problemas. Y esos dos problemas no son solo los dos principales problemas aquí en Panamá. Eso es la coyuntura internacional en la que vivimos. O sea, hacemos esta misma encuesta en otros países y nos van a salir problemas parecidos, ¿no? Y esto, esa espiral inflacionista a la que está haciendo sufrir a las familias en un momento de crisis económica en que en muchos casos pues, ha habido pérdida de empleos, pues hace pues, que la situación sea más comprometida. Esos son las dos principales. Claro, pero aquí veo un elemento importante en esta pregunta y no es muy común, o por lo menos no era muy común hasta los últimos 2 años. La corrupción se coloca en la tercera posición. Sí, señor. La corrupción se coloca en la tercera posición. Y además, diría, dependiendo de si preguntamos a hombres o a mujeres, varía un poco, ¿eh? A las mujeres el segundo más importante es la subida de precios, para los hombres es la corrupción. Ahí también todavía hay... En función de género, ¿te refieres? Sí, la diferencia de género, que tiene que ver a lo mejor que todavía roles tradicionales, que la mujer pues ve más cerca el problema este de la subida de precios. Pero la corrupción pasa a ser el tercero más importante. Es más, separamos dos preocupaciones en el análisis, uno la corrupción política y empresarial como tal, y otro la impunidad para los delitos de corrupción. Y los hemos puesto como dos temas separados. Si los sumáramos pasaría a ser prácticamente la principal preocupación. Claro, exactamente. Esto es relevante y aquí lo podríamos incluso cruzar con el propio análisis que estamos haciendo de cuáles son las variables importantes para construir reputación en las empresas. Estamos hablando de corrupción política y empresarial. Ética y transparencia son dos de las variables que más pesan dentro de esa dimensión de sostenibilidad en la construcción de reputación de las compañías. El hecho de que puedan surgir escándalos, problemas con determinadas personas que caigan en delitos de corrupción puede ser algo que impacte mucho en la reputación de una compañía. Lo digo porque en estos momentos los temas de compliance se hacen especialmente importantes. ¿Y eso aplica para instituciones como para empresas? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, en este estudio hemos hecho el análisis al detalle de la reputación de las empresas, no de las instituciones. En las instituciones hicimos este análisis genérico de confianza en empresas e instituciones para ver el contexto en que nos movemos, que a mí me parece importante, porque no lo he dicho antes cuando me preguntaba sobre instituciones y empresas, el hecho de que haya una mayor confianza, a pesar de que, vamos a ver, la tendencia del momento actual en Panamá y a nivel internacional es que en este entorno post-pandemia ha crecido mucho las expectativas del público sobre las empresas. Las empresas, en el ámbito internacional, muchas empresas, unas lo hicieron mejor que otras, cuando la pandemia acudieron al rescate de la población, pues poniendo sus capacidades de producción al servicio de la sociedad, a veces produciendo determinados materiales que hacían falta, ofreciendo alivios financieros en el caso de las instituciones financieras. O sea, hubo un aporte importante de las empresas a la sociedad en ese momento. Salimos de la pandemia y entramos en una circunstancia distinta. Pero de pronto no salimos de una crisis y nos metemos en otra y empezamos a tener los problemas de las subidas de las materias primas, de los costes. Y las empresas han vuelto a su normalidad y han tenido que subir precios, han tenido que intentar organizar, a veces han tenido que ajustar plantillas, lo que ha generado más desempleo. Y eso genera pues, una falta de conexión emocional. Digamos, la expectativa de los consumidores, de la población, es que las empresas volverían a salir al rescate y entonces se genera pues determinado nivel de decepción. Esto no es una tendencia de Panamá, es una tendencia internacional. Entonces,
en la situación en la que estamos ahora, pues hay una oportunidad para las empresas, porque si bien han tenido esa caída de reputación, siguen estando muy por encima de las instituciones en cuanto a confianza. Y ese rol social que supieron tener durante la pandemia es una posibilidad, una oportunidad para volver a conquistar el afecto de la ciudadanía. Fernando, tengo otra pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara, hoy conversando con Fernando Prado, un experto internacional en reputación. Ya regresamos. Y esto es... Continuamos, esto es Cara a Cara, conversando con Fernando Prado, experto internacional en temas de reputación, director de Reputation Lab aquí en Panamá, y que ha realizado un trabajo de reputación y un estudio sobre reputación de empresas e instituciones. Yo vi que también tenías otra pregunta acerca ya de la parte política, ¿no? Dice, ¿qué pide el panameño para las próximas elecciones? ¿Cambio o continuidad? ¿Qué te dijo la gente? Pues pidió cambio, pidió cambio. Yo creo que bueno, antes hablábamos de las... Pero sí. Enseguidilla, también preguntaste, en medio de ese cambio, si preferían votar para las elecciones con un candidato independiente o político. ¿Qué te dijo la gente? Bueno, en general preferían mantenerse con los partidos políticos, candidatos de partido. Y incluso preguntamos también, un poco para entender ese contexto, si se podía, o sea, si estaban de acuerdo con que se permitiera a los candidatos que se presentaran como independientes personas que formaban parte de partidos políticos, y la mayoría de la población está en desacuerdo. O sea, claro. Lo que se piensa es que deberían... O sea, el independiente es el independiente y necesariamente el independiente no debe ser político. Creo que eso es un poco lo que interpreta. Exactamente, esa es un poco la interpretación de lo que vamos a ver, lo que nos expone la ciudadanía cuando hacemos las preguntas. O sea, sí prefieren el candidato de partido político, pero hay también un grupo importante que prefiere los independientes, y lo que sí vemos es que, eso sí, que los que son de partido, que se vayan con el partido y no como independientes. Veamos ahora las empresas. Sí. Desde el punto de vista de reputación, ¿cuáles son los sectores en el área de empresa con reputación más vulnerable en este momento? Vamos a ver, nosotros, este estudio es un estudio de 4 sectores, no es un estudio que pretenda hacer un análisis de las principales compañías en la economía panameña. Nos hemos concentrado con 4 sectores, que son 4 sectores importantes para la economía, porque es el sector de telecomunicaciones, el sector de banca, el sector de seguros y el sector de energía. ¿Qué nos hemos encontrado? Que estos 4 sectores tienen unas reputaciones frágiles, o sea, ninguno de ellos tiene una reputación fuerte. Esto nos sorprende, no nos sorprende en el sentido de que son sectores, en general, que en el ámbito internacional no son los sectores más queridos. Los sectores de servicios, porque los servicios los ofrecemos las personas y las personas a veces nos equivocamos, en general suelen tener indicadores de reputación más bajos que los sectores de producto. Eso es así. Ahora, dentro de lo que es el entorno de Panamá, lo que sí vemos es que, por ejemplo, el sector banca, que de los 4 es el que sale mejor, eso hay que decirlo, pero en otra vida, en un pasado no tan antiguo, tenían indicadores de reputación más fuertes. En el último año no ha caído. Pero la forma de acometerla el trabajo de investigación era distinto. O sea, porque normalmente se hace como una especie de ranking reputacional, pero esto va un poco más allá, o quizás en el siguiente nivel. Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es diferenciar claramente lo que es familiaridad, conocimiento de lo que es reputación. O sea, nosotros... Este estudio es un estudio de empresas, no estudio sectores, o sea, no publicamos los datos específicos de cada empresa, sino las medias sectoriales, pero nosotros cuando hacemos nuestra investigación estamos haciendo el análisis por cada empresa en concreto. Y lo que hay que diferenciar es, no se puede preguntar en espontáneo, dígame qué empresa tiene mejor reputación, porque entonces lo que nos dicen son las más conocidas. Claro. Lo que tenemos que decidir primero es cuáles son las empresas más relevantes de un determinado sector, y después vamos a preguntar a entrevistados, en este caso es una muestra de opinión pública representativa de la población nacional, donde les vamos a preguntar primero el nivel de reputación, que es en qué medida admira a estas compañías, en qué medida respeta, confía en ellas, ¿no? Eso nos va a dar un dato. Y después le vamos a preguntar por una serie de variables específicas que nos permiten explicar esa reputación. Si tiene que ver con la calidad de los productos, si tiene que ver con la ética. De eso mismo te quería preguntar. O sea, cuando
hablas acerca de la vulnerabilidad de estos sectores. Específicamente, ¿qué te dijeron? ¿A qué se refieren? Vamos a ver, lo que decimos es que ese indicador de admiración, respeto y confianza en estos 4 sectores, vemos que en 3 de ellos es débil, en banca, en seguros y en telecomunicaciones, y en uno de ellos es incluso pobre. O sea, nosotros tenemos una escala normativa que va de una escala de 0 a 100, los indicadores del sector de energía están en el nivel más bajo, en rojo. Después vendrían en naranja los otros 3 sectores. El que está más cerca del amarillo, como decía antes, es banca, pero sigue estando en naranja, está en débil. En el último año, o sea, de 2022, había habido una caída importante en el año 2022. El sector de banca básicamente se mantiene, cae ligeramente, pero no es una caída significativa este año. O sea, mantiene los niveles del año pasado, que no eran buenos. El sector de energía, perdón, el sector de seguros es el primer año que lo analizamos. El año pasado solamente era banca, telecomunicaciones y energía. El sector de energía se desploma. O sea, si ya tenía un nivel muy bajo el año pasado, este año todavía cae más, todas las empresas del sector. Y el sector de telecomunicaciones es el único que, partiendo de un nivel muy bajito, o sea, estaba justo después de energía, era el que tenía el indicador más bajo, este año sin embargo ha subido un poco y sale del rojo para pasar al naranja, pero tampoco es que estemos en un nivel... Entonces, ¿por qué digo que son vulnerables? Porque podemos demostrar empíricamente, lo hacemos con este estudio, que ese indicador emocional de admiración, respeto y confianza correlaciona directamente con los comportamientos de apoyo. La intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo. Sí hay una correlación. Hay una correlación, pero altísima. ¿Y cuál sería tu recomendación, ya para terminar, ante esas vulnerabilidades de estos sectores? Vale. Lo que tenemos que hacer es entender de todas las variables que explican ese indicador emocional, cuáles son las más importantes y cómo estamos. Por ejemplo, hemos podido ver que en 3 de esos sectores, nosotros explicamos la reputación con 3 dimensiones. Por un lado, la calidad de productos y servicios, lo que llamamos la oferta. Por otro lado, la organización, donde están los temas de innovación, de liderazgo, de entorno de trabajo. Y por otro, la sostenibilidad, ética, transparencia, cuidado del medio ambiente e inversión social. Resulta que para construir reputación hoy día, las expectativas de los panameños en 3 de los 4 sectores, la dimensión que más pesa es la de sostenibilidad. Y en el otro, que es el sector de telecomunicaciones, la que más pesa es organización, que es donde está la parte de entorno de trabajo, que hoy día es muy importante, claro, decimos y el tema de líderes respetados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en cada empresa es entender qué variables son las que más representan las expectativas de nuestros stakeholders y después ver cómo estamos en relación a nuestro sector o cómo estamos en general, ¿no? Y trabajar sobre aquellas que deberían de ser las prioridades, donde estamos mal y es muy importante. Por ejemplo, el sector de energía, donde están peores en los temas de ética y transparencia. No se perciben las empresas que nos brindan la electricidad en casa, no se perciben como éticas, no se perciben como transparentes. Y sin embargo estas variables son de capital importancia, deberían de trabajarlo. Otro tema, por ejemplo, muy interesante es el tema del liderazgo. Un atributo que ha salido muy relevante en casi todos los sectores este año es el tener líderes respetados. Hemos hecho el análisis por primera vez en este estudio este año de ver cómo era la reputación de los primeros directivos de estas empresas, además de la de las empresas, de los CEOs, de los CEOs, los principales dirigentes. Y lo que vemos es que está claramente por encima. El prestigio personal de los líderes de estos 4 sectores está muy por encima del prestigio de sus empresas. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que se conocen muy poco, que hay un nivel de conocimiento de los líderes bajísimo. Pero eso sí, aquellas personas que conocen al líder de la compañía, no quiero decir que lo conozcan personalmente, que saben quién es. Esas personas valoran mucho más alto esa compañía, pero el impacto es muy grande. Entonces, la conclusión que sacamos es que las compañías no están capitalizando la buena reputación de sus directivos y podrían hacerlo, pero lo que pasa es que muchas siguen con perfiles bajos, con líderes de perfil bajo que no salen a los medios, que no representan el propósito y los valores de su compañía. El perfil bajo, señores, no es eficiente para construir reputación. Estamos en una época que ya el perfil bajo para la reputación no vende. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Aquí en Cara a Cara, Fernando Prado, director de Reputation Lab, nos ha acompañado toda la mañana aquí en Cara a Cara. Será hasta la próxima.